tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchos han visto en estos días la nueva película de ciencia ficción de Netflix titulada Leave the World Behind, o sea, dejar el mundo atrás. Tiene excelentes actuaciones, está dirigida por Sam Esmail, que es alguien a quien conocemos por su ópera prima televisiva, ¿no? Que fue Mr. Robot, una película de ciencia ficción muy interesante, llena de misterios también y con tintes apocalípticos también. Y mucha gente se pregunta con respecto a esta película, Dejar el mundo atrás, más que nada, ¿qué significa el final de la película? Bueno, yo no voy a hacer ningún spoiler, obviamente, no voy a arruinarle a nadie la posibilidad de tener la experiencia de ver la película y hacer sus propias conjeturas en función de lo que vea, pero sí les adelanto que el final es muy polémico, que ha trascendido inclusive el ámbito de los espectadores, y dado que Sam Esmail es una referencia en términos de ciencia ficción y de algunas cuestiones que tienen que ver con críticas al orden mundial y críticas a la inacción frente al cambio climático y fundamentalmente críticas hacia la tecnología. En Mr. Robot, el argumento justamente consistía en una organización de hackers que se dedicaba a hacer una revolución. La revolución del siglo XXI consistía en hackear absolutamente todo y armar un enorme y gigantesco apocalipsis tecnológico sobre la humanidad. En líneas generales esa era la trama. No vamos a discutir aquí hoy esa trama ni el final de esa trama. Pero ese es el eje de Mr. Robot. Y es el eje también de esta película. Es decir, de alguna manera Sam Esmail lo que hace es redoblar la apuesta, lo hace llevando su pensamiento, su concepto, que reitero, es un concepto estético, pero también es un concepto político y contestatario hacia el orden mundial, hacia el orden político, hacia el orden social, y a las relaciones entre la tecnología y los seres humanos. Dije que no iba a hacer spoiler y no lo voy a hacer. Pero bueno, a mí lo que me parece es que, como les decía, Sam Esmail dobla la apuesta. En Mr. Robot la cuestión era estrictamente, tenía que ver con lo tecnológico, y eso tecnológico tenía que ver con los hackers como única forma de resistencia a el control total de los gobiernos y de las empresas y de las instituciones de poder sobre las personas. Y aquí me parece que lo que intenta decir él es, ojo, porque hay otros elementos tecnológicos, otros dispositivos tecnológicos que tienen una enorme capacidad para controlar, doblegar, neutralizar, subjetivar a las personas, a los cuales no les damos importancia porque las consideramos tecnologías secundarias. Y en ese sentido, me parece que en la película el eje está puesto en una crítica muy fuerte, en una crítica bastante sostenida a la televisión. Y creo que así hay que interpretar, o es una de las claves para interpretar el final de la serie, en esa clave conceptual. El problema en esta película para Sam Esmail es la televisión y son los medios masivos. Bueno, por supuesto que no vamos a cuestionar, no voy a cuestionar yo, que no sé filmarle siquiera este video a Sam Esmail, a sus guiones, a su estética, a su manera de componer las imágenes, de hacer arte. Realmente es alguien que intenta hacer arte en la película como en la serie. Vemos ese intento, con lo que yo llamo construir una estética característica que tiene que ver con el misterio, que tiene que ver con lo inesperado, que tiene que ver con lo imposible de predecir y de resistir, y que está íntimamente relacionado con cierta ingenuidad
del humano medio, digamos, por decirlo de alguna manera, o de la mayoría de los seres humanos, una ingenuidad total, frente a los mecanismos de poder. Entonces, bueno, sencillamente, el final para mí tiene que ver con esa crítica a la televisión. Lo único que yo le diría a Sam Esmail es que esa crítica a la televisión y a los medios masivos es una crítica que se hizo originariamente cuando apareció la televisión, y estamos hablando acá de 60, 70, 80 años. Arreció ese tipo de crítica hacia la televisión en la década del 50, a tal punto que en muchas oportunidades se intentó prohibir la televisión o se intentó manejarla por parte exclusivamente del gobierno, ¿no? Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, los 30, la Segunda Guerra Mundial, y parte inclusive de los 60, ¿no? La Guerra Fría. Y la verdad que los estudios que se hicieron sobre la televisión, todos estudios independientes, académicos, humildemente me incluyo dentro de los que escribimos algo sobre el tema e investigamos algo sobre el tema, llegamos a la conclusión de que estas críticas a la televisión son totalmente infundadas. A la televisión y a los medios en general, el cine también, o sea, la radio. En una época se decía que la radio era el instrumento del fascismo para dominar al mundo. Bueno, son relaciones que se hacen, en este caso, entre la tecnología de la televisión, la radio, el cine, con determinadas posturas ideológicas, determinadas estéticas, determinados procedimientos y prácticas políticas que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, gracias a la radio, en la Segunda Guerra Mundial, tanto Gran Bretaña como Francia, como los propios Estados Unidos, lograron generar un consenso general acerca de que los nazis eran débiles, que los nazis podían ser derrotados y que había que levantarse contra ellos, y así les salió bien. Y eso no hace a la televisión ni más buena ni más mala, que lo haya usado el Reich o que lo hayan usado los aliados, o los rusos o los norteamericanos en la Guerra Fría. La televisión es un dispositivo de otro tipo, en todo caso. Es un dispositivo mucho más complejo. La fácil de decir es el órgano del mal. Pero enseguida se cae esto, porque alguien podría decir, bueno, pero hoy es el órgano del mal, mañana es el órgano del bien, depende de quién lo utilice. Y entonces caemos en esa perogrullada, en esa bobada, en esa tontería, que se suele expresar con total liviandad, y dice, bueno, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del que la tenga y el que la aplique. Bueno, esto es una bobada, claro. Ojalá fueran las cosas así, tan sencillas. La televisión afecta el pensamiento de las personas, incide en sus opiniones, forma valores, reproduce pautas culturales, sí, pero no las reproduce ni las genera a partir de una imposición. La televisión no genera robots. La televisión no genera máquinas en las personas. Lo que genera es procesos de subjetivación. ¿Qué es lo que hace la televisión? Te hace pensar. Yo no sé si alguno de los que está acá, escuchándome o mirándome, vio la película de DiCaprio, en la cual, Inception, en la cual se analiza muy bien esta cuestión, ¿no? Cuando se dice, bueno, si vos querés inducir o manipular a una persona para que haga tal cosa, no le tenés que insertar en el cerebro la orden de que lo haga, porque si es así no lo va a hacer. Lo que tenés que hacer es generarle una serie de, digamos, de semillas, una serie de dudas, una serie de incitaciones a visitar determinado tipo de pensamientos. Como decía Foucault, en el capitalismo, el gobierno es más sobre las almas que sobre las personas. ¿Qué quería decir esto con esto Foucault? Que la gubernamentalidad, como le llamaba este proceso, consistía y consiste en hacer cosas, no en obligar a hacer cosas. Por eso es que este tipo de pensamiento Foucault lo desarrolló justamente para oponerse a las teorías libertarias, a las teorías del anarquismo capitalista y etcétera, que nosotros hemos conocido en estos últimos años por el pensamiento del presidente Milei.
Pero bueno, volvamos a nuestra crítica a Sam Esmail. Es muy burdo en la película el modo en que la televisión maneja. Ahora, la televisión maneja a las personas. ¿Y quién maneja la televisión? O sea, nadie, porque la televisión también está hackeada. Entonces serían los hackers. No, porque los hackers no tienen ninguna voluntad de que la gente haga determinada cosa, sino lo único que quieren es sembrar la anarquía y el caos. Y entonces, ¿cómo sería la cuestión? Bueno, así es el infinito. A los que les interese más todo este tipo de cuestiones, por supuesto la gran referencia es Eliseo Verón, es el que mejor ha estudiado estos procesos de la televisión y cómo funciona, y en lo que estoy de acuerdo con Sam Esmail, en que uno tiene que tener una mirada crítica a la televisión. ¿Qué significa tener una mirada crítica sobre la televisión? La televisión no nos muestra lo que es, sino lo que nos quiere mostrar. Y eso que nos quieren mostrar, aunque no esté en el ánimo de los productores, aunque no esté en el ánimo de los periodistas o de los locutores o de quien sea que está enunciando los mensajes, tiene un mensaje. Justamente la dificultad con la televisión es tratar de determinar cuál es el modo en que se construye ese lenguaje y ese mensaje y cómo es que opera sobre la subjetividad de las personas. Bueno, miren, nos fuimos hasta Foucault. Pero bueno, creo que era necesario porque si no, tampoco tiene sentido, para mí por lo menos, un análisis de una película y nos quedamos ahí, justamente la naturalizamos, como si fuera un objeto viviente. Y no es así, es un dispositivo una película. Y bueno, véanla porque vale la pena y después cualquier cosa me ponen comentarios si están de acuerdo, están de desacuerdo con mi interpretación, que es lo que interpretó cada uno.